Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice? Quien habla para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. Vamos a ir a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice el título que le dieron los traductores, los obreros de la viña. Esta es una parábola. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar a los obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, es decir, a su capataz: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo, o sea, el padre de familia, el dueño de la viña, dijo a ellos: amigos, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer con lo que quiero con lo que es mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Entonces termina el versículo 16 diciendo: así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vemos ahí, llama la atención que a los últimos que llamaron, los llamaron porque los vieron de casualidad ahí en la plaza. Pero no realmente el dueño de la viña no iba a buscar más personas para trabajar. Pero pasando por la plaza vio a unos que estaban desocupados también. Y les preguntó: ¿por qué están desocupados? Él les dijo, y ellos le dijeron que porque nadie los había contratado. Entonces, aunque él no los fue a buscar, igualito los contrató. Entonces, vamos a estar hablando de la parábola de los obreros de la viña. La parábola es un género literario que se utiliza como una historia o un ejemplo, una comparación, para transmitir un mensaje o una enseñanza moral o espiritual. El contexto de la Biblia, o en el contexto de la Biblia, las parábolas son una forma en que Jesús enseñaba a sus discípulos y a la multitud sobre el reino de Dios y la voluntad de Dios. Jesús, como yo siempre lo digo, es maestro de maestros, y él enseñaba a través de parábolas. Las parábolas la gente las escuchaba
pero no entendían la profundidad de su enseñanza. Siempre las enseñanzas de Jesús tenían una profundidad bíblica que hablaba no solo de moral, sino también de salvación del alma. Entonces, Jesús les enseña una parábola donde deben ellos ver lo que es la generosidad de Dios, la misericordia de Dios y la importancia de ser humildes y agradecidos con Dios. Él llama a las personas a su trabajo en la viña, pero Él llama a los últimos y le da el mismo salario que les dio a los primeros. O sea, quiere decir que el Señor es generoso. Es generoso porque Él es dueño de su viña y, como dice la misma palabra, Él hace con su viña como Él quiere. Entonces, la parábola de los obreros de la viña es una de las parábolas más conocidas de Jesús y se encuentra en el Evangelio de Mateo. La parábola cuenta la historia de un propietario de una viña que sale temprano por la mañana a contratar obreros para trabajar en su viña. Acuerda pagarles un denario por día y los envía a trabajar. La parábola dice la palabra que en esta historia, a lo largo del día, el propietario regresa a la plaza de mercado y hace una serie de contrataciones verbales, porque no dice aquí que eran contrataciones por escrito, sino eran contrataciones verbales, es decir, convenía con estas personas para que trabajasen y él les iba a pagar a todos un denario que equivalía a un día de trabajo. Entonces, en esta historia, a lo largo del día el propietario regresa a la plaza del mercado y contrata más obreros. Después regresa y contrata más obreros. Y a todos les promete pagarle un denario al día como salario. Entonces, los obreros trabajaron y estuvieron de acuerdo con su paga. Los obreros que fueron contratados al principio del día se quejaron porque vieron como no justo que recibieran el mismo salario que aquellos que fueron contratados en las últimas horas del día. Entonces, el propietario les responde que el pago se les dio según lo que se había acordado. Es decir, el dueño de la viña contrató verbalmente a los obreros y les prometió pagarles un denario. Y de esa manera lo hizo. Ellos, en pocas palabras, les quiso decir, ustedes no les interesa si yo le pago más a aquel o a este, o le pago menos, porque yo estoy cumpliendo con lo que les prometí. Yo les prometí entregarles un denario por el día de trabajo. Entonces, ahí vemos que otra vez la generosidad y la misericordia de Dios, que la gracia de Dios, vemos cómo Dios es justo porque es bueno, y vemos cómo el hombre no puede entender la justicia de Dios, porque el hombre es terrenal y mira como mira el hombre, no como mira Dios. Dios mira el corazón y sabe la situación de las personas que contrató. Entonces la parábola también nos enseña a no juzgar a los demás ni a compararnos con ellos, ya que cada persona tiene su propia relación con Dios y recibe su propia recompensa. Entonces, vamos a ver vamos a dividir esta parábola en tres aspectos. Primero vamos a ver cuáles eran los personajes principales de esta parábola. Está el propietario de la viña, que representa a Dios, al Padre, el dueño de la viña, y el que contrata a los obreros simboliza la soberanía y la generosidad de Dios. El dueño de la viña es Dios.
y Él es el que contrata a los obreros para trabajar. Es decir, Él es el que llama a sus escogidos para salvarlos. Segundo, los obreros contratados por la mañana representan a los que han sido fieles a Dios durante mucho tiempo. Son los que han trabajado duro y han sido fieles y leales a Dios. Es decir, tienen antigüedad en la obra, en la viña. Los obreros contratados a mediodía representan los que han sido llamados a seguir a Dios en alguna etapa avanzada de sus vidas. Estos también son llamados por Dios y Dios les va a salvar de igual manera y les va a llamar de igual manera y los va a contratar y no va a tener ningún privilegio el primero o el segundo o el tercero. Los obreros contratados al final del día representan a los que han sido llamados a seguir a Dios en el último momento de sus vidas. Son los que han respondido al llamado de Dios y han comenzado a trabajar para Él. Aunque sea por un corto periodo de tiempo, el Señor los llamó. Los llamó aunque no los estaba buscando, porque los primeros sí los estaba buscando, pero los últimos estaban ahí y Él les pregunta que por qué están desocupados. Como Él es Dios y Él es soberano, Él hace como Él quiere, porque Él conoce el corazón. El administrador de la viña, es decir, el capataz, no se menciona explícitamente en la parábola, pero podemos relacionarlo con Jesucristo, quien es el mediador entre Dios y los hombres. Es decir, el dueño de la viña, al final del día, a las 6 de la tarde, en la 11ª hora, llama al capataz, llama al administrador de la viña, que viene siendo Jesucristo, para que le pague a cada uno según lo convenido, según lo que habían arreglado. Entonces, ese es lo primero que vimos ahí, son los personajes principales, que son el propietario de la viña, los obreros contratados por la mañana, los obreros contratados al mediodía, los obreros contratados al final del día y el administrador de la viña. Ahora, lo segundo que podemos ver en esta parábola es el espacio donde se desarrollaron los acontecimientos o la historia contada por Jesús. El primer espacio era la plaza del mercado. Es el lugar donde el propietario de la viña contrata a los obreros para trabajar en su viña. La plaza del mercado simboliza el lugar donde se hace la llamada y la decisión para trabajar, donde las personas tienen la oportunidad de responder al llamado de Dios y unirse a su obra a trabajar. Porque Dios puede llegar a la plaza a buscar a los obreros para trabajar en su viña, pero ellos le pueden decir, no, yo no quiero trabajar en estos momentos. Por eso es importante que escuchen el llamado de Dios. Dios llega a la plaza del mercado a buscar los obreros para su viña. La viña es el otro espacio que representa el lugar donde los obreros trabajan, donde se desarrollan, donde está la acción principal de la parábola, donde ellos trabajan todo el día, y esto simboliza el reino de Dios. También simboliza pues la iglesia, donde está la comunidad de los creyentes y donde se desarrollan como cristianos. La tercera cosa que podemos ver aquí en esta parábola, o la tercera característica que podemos ver en esta parábola, es el tiempo que se desarrolla la parábola. Ya vimos los personajes principales, ya vimos el espacio donde se desarrolla la parábola. Ahora vamos a ver los tiempos en que se desarrolla la parábola. Dice que en la primera hora era las 6 de la mañana. Después dice en la tercera hora, que la tercera hora judía son las 9 de la mañana, hora
colombiana, hora latinoamericana. Después a la sexta hora, que son las 12 del mediodía. Después a las 3 de la tarde, que es lo que nosotros llamamos la hora nona, que a la hora novena, que fue a las 3 de la tarde. Después a la hora undécima, que es a las 5 de la tarde. Entonces podemos ver aquí, entonces a la primera hora, a la tercera hora, a la sexta hora, a la novena hora y a la undécima hora. Y por último, a las 6 de la tarde, es decir, al fin del día, al terminado el día, que son a las 6 de la tarde. Entonces, a la primera hora, el propietario de la viña sale a la plaza a buscar a los obreros para contratarlos, los contrata y les dice que le va a pagar un denario. A la tercera hora, es decir, a las 9 de la mañana, hace lo mismo. A la sexta hora, es decir, a las 12 del mediodía, hace lo mismo. A la novena hora, es decir, a las 3 de la tarde, vuelve y hace lo mismo. Contrata obreros para su viña y conviene con ellos de manera verbal pagarles un denario, que era el salario de un día. A la undécima hora, que son las 5 de la tarde, es que el propietario no sale en sí a contratar, sino dice que regresa a la plaza del mercado y contrata unos obreros que estaban ahí, porque él les pregunta: "Ay, ¿ustedes por qué no han trabajado?" Y ellos le responden que nadie los ha contratado. Entonces decide contratarlo para que sea el último contrato del día. Pero estos obreros son contratados ya faltando una hora para terminar el día de trabajo. Por eso es que los otros obreros reclamaron enojados que no era justo que les pagaran el mismo salario. Entonces, vemos aquí esas tres características de la parábola. Tenemos los personajes de la parábola, tenemos el espacio donde se desarrolló la parábola y tenemos el tiempo en que se desarrollaron los acontecimientos de la parábola, que es una historia contada por Jesús para comparar el reino de Dios con la parábola. Entonces, el denario es una moneda romana del Imperio Romano, más o menos del siglo I después de Cristo. Un denario era equivalente a un día de trabajo. Es decir, en el tiempo de Cristo pues se movía la moneda de un denario y equivalía a un día de trabajo. Si nosotros hacemos una comparación del mundo antiguo y lo llevamos al mundo nuevo, un día de trabajo de un salario mínimo aquí en Colombia son aproximadamente, redondeando, los 45.000 pesos colombianos. En esa moneda al dólar serían aproximadamente $10. Eso es lo que trabajaron, eso es lo que le pagaron a todos los trabajadores, incluyendo a los que fueron contratados nada más por una sola hora. Entonces vemos aquí cómo entonces está la generosidad de Dios y un llamado a la gratitud y a la humildad. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En este pasaje Jesús nos enseña sobre la generosidad de Dios, de cómo debemos responder a ella, no con celos ni con envidia. La parábola de los obreros de la viña nos muestra que la generosidad de Dios no se basa en nuestros méritos, esfuerzos, sino en el amor y la misericordia de Dios. Es decir, Dios nos entrega el regalo de la salvación no porque lo merecemos, no por nuestros méritos, no por nuestros títulos ni experiencia, sino porque Él quiere, porque Dios es justo, porque Él es bueno. Entonces, vemos aquí, vamos a aplicarle una exégesis a los textos. Entonces, versículo 1 y 2, Jesús comienza la parábola hablando de un propietario de una viña que sale temprano por la mañana a contratar obreros para trabajar en su viña. Entonces acuerda pagarles un denario. ¿Quién es el obrero de la viña? El dueño de la viña es Dios. ¿Quién es el capataz? Jesucristo. ¿Quiénes son los obreros? Nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y qué promete el Señor pagarnos? Un denario, que es el equivalente a un día de trabajo, o sea, un regalo de salvación. Es la salvación, porque el Señor nos paga con dinero. Entonces,
En el versículo 3 y 5 dice: a lo largo del día el propietario regresa a la plaza del mercado y contrata más obreros, a los que también les promete un salario justo. ¿Cuál era el salario justo? Pues un denario, que equivale a un día de trabajo, y eso es equivalente en lo espiritual a la salvación. Versículos 6 y 7. Al final del día, el propietario paga a todos los obreros el mismo salario, independientemente de la hora en que comenzaron a trabajar. En el versículo 8 y 12 dice: los obreros que fueron contratados a la primera hora, es decir, a las 6 de la mañana, estos obreros se pusieron furiosos, se pusieron tristes, estaban desesperados, estaban celosos, tenían envidia de los que habían sido contratados en la última hora de trabajo. ¿Por qué? Porque les pagaron el mismo salario. Y ellos pensaban que cuando les fueran a pagar a ellos, como habían empezado a trabajar desde las 6 de la mañana, les iban a pagar o les iban a reconocer más dinero. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque el dueño de la viña le plació pagarles a todos por igual, porque Dios hace como él quiere. Entonces, en la obra del Señor, de pronto en el mundo terrenal, podemos ver que estos obreros hicieron un sindicato, formaron un sindicato ahí y empezaron a protestar en contra del dueño de la empresa y del administrador de la empresa, porque les estaba pagando a todos por igual, aunque había unos que habían empezado a trabajar primero. Pero en el reino celestial, en la empresa de Dios, en la viña de Dios, no es así, porque Él salva y le da la salvación tanto al que tiene años en el Evangelio, que tiene mucha experiencia, que tiene muchos años predicando, haciendo obra misionera, más de 40 años sirviéndole al Señor. Él va a recibir la salvación de la misma manera que la va a recibir una persona que en una campaña o en un culto de una iglesia recibe a Cristo en estos momentos. El Señor le va a dar la salvación igual que al que tiene 40 años sirviéndole al Señor, como al que ahora apenas acaba de recibir a Cristo. El Señor les va a dar la salvación de la misma manera, porque Él es justo y porque Él es bueno. Ahora vamos a comparar. Estos que tienen 40 años sirviéndole al Señor han recibido bendición, tienen fe, saben que el Señor socorre, que los ayuda en medio de sus problemas. Pero estos que están aquí, que apenas acaban de recibir a Cristo, han venido al Señor con problemas, con angustia, con frustraciones, con debilidades, con pruebas, con que les ha pasado de todo, han sufrido y no han tenido a Dios para ayudarles, para socorrerles, para estar con ellos. Y ahora ellos están más agradecidos con Dios, porque a pesar de que no tienen 40 años o más de 40 años sirviéndole al Señor, ahora ellos están recibiendo también la salvación como aquellos que tienen todo el tiempo y experiencia sirviéndole a Cristo. Es decir, en el reino terrenal, en lo terrenal, una empresa les va a pagar a cada uno según el número de horas que haya trabajado. Si trabaja menos, pues gana menos. Si trabaja más, le paga más. Pero en el reino de Dios, el que ha trabajado más recibe la salvación, y el que ha trabajado menos, que no saben qué va a pasar, también va a recibir la misma salvación igualita, porque Dios es justo y es bueno y hace como Él quiere. Ahora, nosotros, desde el punto de vista terrenal, es normal que uno se sienta angustiado, que uno se sienta celoso, que tenga envidia de los que han trabajado poquito y que reciben el mismo salario. Eso es humanamente normal, pero espiritualmente debemos entender que no debemos tener envidia ni celo por aquel que está llegando apenas a los pies del Señor, y el Señor lo está usando, y el Señor lo está levantando, y el Señor lo está prosperando, y el Señor, de pronto yo tengo años en el Evangelio, más de 40 años en la obra del Señor, y yo veo que el Señor a mí no me está bendiciendo de la misma manera que lo está haciendo con este hermano que apenas acaba de recibir a Cristo, si acaso hace un mes apenas. Pero el Señor hace como Él quiere.
tanto el de los 40 años en el ministerio va a ser salvo, como el nuevo va a ser salvo. El de los 40 años en el ministerio de pronto no ha recibido todas las bendiciones que está recibiendo el nuevo. Eso no importa, Dios nos va a pagar a todos por igual. Es decir, en la obra del Señor todos somos iguales. Por eso no debemos menospreciar en la obra del Señor a los nuevos. O sea, nosotros que tenemos tiempo en el Evangelio, que hemos nacido en el Evangelio, que somos hijos de predicadores, no debemos menospreciar a los nuevos, a los que vienen llegando, porque el Señor hace como Él quiere. Y si el Señor quiere usar más a esa persona nueva que poco sabe de Biblia, que no ha estudiado, que no ha hecho instituto bíblico, que no ha pasado por la universidad, que no ha hecho la licenciatura en teología, y si el Señor lo quiere usar más que a uno que está más preparado, ¿qué podemos hacer? Él es soberano, Él es dueño de la obra y Él hace como Él quiere. Nosotros debemos ser humildes y agradecidos con Dios, porque también nos está usando. Y si Él quiere usar a los nuevos creyentes, aún más que a nosotros, que tenemos tiempo en la obra del Señor, que se haga su voluntad y no la de nosotros. Sabiendo nosotros que tanto nosotros que tenemos tiempo en el Evangelio como los nuevos que están apenas empezando, vamos a recibir igual la misma salvación. Entonces Jesús concluye en el versículo 13, versículo 16, entre versículos 13 y 16 del capítulo 20 de Mateo, Jesús concluye la parábola diciendo que el reino de los cielos es como la viña y que Dios es el propietario de la viña y que el capataz es Jesucristo y Él va a pagarnos a todos por igual. Es decir, todos somos iguales para Dios y todos somos necesarios para Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que estar en competencia? ¿Por qué tenemos que estar en celos? ¿Por qué tenemos que estar en envidia? Que este habla mejor que yo, que este predica mejor que yo, que este lo usa mejor a Dios que a mí. No, todos somos iguales para Dios. Y aquí lo importante no es si Dios me usa, si Dios hace conmigo milagros, prodigios, portentos. No, aquí lo importante es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, es decir, que nosotros recibamos el denario, que nosotros recibamos el regalo de la salvación del dueño de la viña. Eso es lo importante. Entonces, la parábola de los obreros de la viña nos enseña que la generosidad de Dios no se basa en nuestros méritos, en nuestros esfuerzos, sino en su amor y su misericordia. Dios es un Dios de gracia y su generosidad es inmerecida, es gratuita, es un regalo de Dios. Dios nos da la salvación por gracia. No hay nada que podamos hacer para ser salvo. Por eso el que tiene 40 años en la obra de Dios es salvo, como el que apenas acaba de aceptar a Cristo también es salvo y recibe igual la bendición de la salvación. La parábola también nos enseña que debemos ser humildes y agradecidos por la generosidad de Dios. Los obreros que se quejaron de que no era justo, los que formaron el sindicato ahí, ellos recibieron el mismo salario que aquellos que fueron contratados más tarde, es decir, casi al terminar el día. Entonces, ¿qué tenían que hacer los obreros que habían sido contratados desde la primera hora? Darle gracias a Dios y ser agradecidos. ¿Por qué? Porque tenían trabajo. En cambio, los que estaban de último, ellos estaban desesperados, angustiados, porque ya se iba a acabar el día y nadie los contrataba. Entonces, ¿quién tenía que ser más agradecido? Los primeros en ser contratados. Es decir, ¿quién tiene que ser más agradecido? Pues nosotros que estamos desde hace mucho tiempo en la obra del Señor. No los nuevos. Los nuevos estaban angustiados, apartados. El diablo había hecho con ellos de todo. Y ahora están agradecidos porque el Señor los ha salvado. Pero nosotros estamos más agradecidos porque desde niños hemos recibido la palabra de Dios, porque cuando estábamos adolescentes y jóvenes también estábamos en la obra del Señor y ahora adultos estamos en la viña del Señor. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.